Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un vídeo hoy que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Ya vieron el título y créanme, la historia detrás de él es mucho más intrigante de lo que parece. Vamos a desgranar uno de los secretos mejor guardados en el mundo del espectáculo, un detalle que ha mantenido a muchos con la curiosidad a flor de piel. Hoy vamos a hablar de Anne de Hercel y esa misteriosa K que luce en su collar. ¿Será una letra sin importancia, un capricho de moda, o realmente esconde un amor secreto, como insinúa el titular? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de los rumores, las pistas y, quizás, la confirmación de algo que muchos esperaban. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Pues bien, vayamos al grano. Anne de Hercel, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, siempre está en el ojo del huracán mediático. Su vida personal, sus relaciones, su estilo, todo genera un enorme interés. Y en medio de este constante escrutinio, ha aparecido un pequeño detalle que ha desatado una ola de especulaciones, un collar con la letra K. Muchos de ustedes probablemente ya la han visto, quizás en alguna foto de alfombra roja, en sus publicaciones en redes sociales, o en entrevistas. Es un accesorio discreto pero a la vez llamativo por el misterio que lo rodea. La pregunta es simple pero la respuesta parece ser compleja, ¿qué o quién representa esa K? Durante meses, las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado plagados de teorías. Algunos decían que era una referencia a una antigua relación, otros a un amigo cercano, y algunos, más románticos, insistían en que se trataba de un amor secreto. Y es precisamente esta última teoría la que ha cobrado más fuerza, especialmente con el titular que hemos utilizado hoy: Anne de Hercel confiesa la K en su collar es su amor secreto. Pero ¿hasta qué punto es una confesión? ¿Hay pruebas sólidas? ¿O es simplemente una interpretación audaz de algunos gestos y comentarios? Para entender el contexto, es importante recordar las relaciones pasadas de Anne de Hercel que han sido públicas. Estuvo un tiempo con el cantante Murat Dalkılıç y más recientemente su relación con Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkapm, acaparó muchísimos titulares. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans esperaban que esa conexión trascendiera la ficción. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos actores mantuvieron su relación en un plano profesional, o al menos, eso es lo que hicieron público. Tras su separación, ambos siguieron caminos distintos, pero el recuerdo de su química en la serie y en la vida real persiste en la memoria de muchos seguidores. Entonces, ¿por qué ahora la K? Si pensamos en Kerem Bürsin, la letra K encaja perfectamente. Y es que, para ser honestos, la idea de que la K en su collar pudiera estar relacionada con Kerem Bürsin es la que más resonó entre los fans. La intensidad de su relación en Sen Kalkapm generó una devoción masiva, y la separación fue un golpe para muchos. Por eso, la aparición de este collar con la K fue como una pequeña chispa de esperanza, una señal de que quizás el amor entre ellos no se había extinguido por completo, o que al menos existía un cariño muy especial que ella quería mantener cerca. Ahora vayamos a la confesión, a la que hace referencia el título. No se trata de una declaración pública y directa del tipo sí, la K es por Kerem y es mi amor secreto. Sería demasiado fácil, ¿verdad? El mundo del espectáculo rara vez nos da esas certezas. La confesión a la que se refieren los medios y los fans se basa en interpretaciones, en un juego de pistas y de leer entre líneas. Se dice que en alguna entrevista reciente, cuando se le preguntó específicamente sobre el collar y la letra K, Anne de Hercel habría respondido de una manera un tanto evasiva pero significativa. Algo así como: es una letra que tiene un significado especial para mí, o representa a alguien muy importante en mi vida. Estas respuestas, aunque no explícitas, son suficientes para alimentar las teorías. En el mundo de las celebridades, una respuesta ambigua puede ser tan o más potente que una declaración directa. Imaginen la situación. Ustedes son Anne de Hercel, una figura pública que ha pasado por una relación intensa que ha sido objeto de tanto amor como de presión mediática. ¿Cómo manejarían la aparición de un objeto que podría ser una pista de esa relación pasada? Por un lado, proteger su privacidad es crucial.
Por otro lado, si esa K realmente representa un sentimiento positivo hacia alguien, especialmente alguien con quien compartieron tantas experiencias y con quien generaron una conexión tan fuerte con el público, podría haber un deseo subyacente de mantener viva esa memoria, de recordar ese cariño. Los fans, por su parte, son maestros en descifrar códigos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de análisis. Compartían fotos del collar, comparaban la letra con la caligrafía de Kerem Bürsin, y buscaban cualquier indicio en las entrevistas de ambos. La expectativa era altísima, y cualquier pequeña concesión por parte de Ande era interpretada como una confirmación. Y aquí viene lo interesante, ¿es justo para Ande Erçel que se interpreten sus gestos y accesorios como confesiones? En parte es el precio de la fama. Cuando te conviertes en un ícono, tu vida se convierte en un espectáculo y los detalles, por mínimos que sean, adquieren un significado amplificado. Sin embargo, también es importante recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a mantener ciertos aspectos de nuestra vida en un plano más íntimo. Podríamos argumentar que si la K no tuviera ningún significado especial, Ande simplemente la habría ignorado o dicho que era un diseño que le gustaba. El hecho de que se haya tomado el tiempo de decir que tiene un significado especial, sugiere que hay algo más detrás. Y si ese algo más resuena con una relación pasada que fue tan querida por el público, es natural que los fans se ilusionen. Hay un aspecto psicológico fascinante en todo esto. Las relaciones en las series de televisión a menudo generan un deseo en la audiencia de que esas conexiones se trasladen a la vida real. Cuando Ande y Kerem trabajaron juntos, la química era palpable. Esa conexión traspasaba la pantalla y llegaba a los espectadores de una manera muy auténtica. Es natural que incluso después de la separación, algunos fans deseen que ese vínculo especial persista de alguna forma. El collar con la K se convierte entonces en un símbolo de esa esperanza, de ese amor no olvidado, o quizás, de un nuevo capítulo secreto y personal. Consideremos la posibilidad de que la K no sea exclusivamente por Kerem Bürsin, sino que represente a alguien con ese inicial que es importante para ella en este momento de su vida. Podría ser un nuevo interés amoroso, un amigo muy cercano, o incluso un familiar. Sin embargo, dada la popularidad y la intensidad de su relación con Kerem Bürsin, y el momento en que apareció el collar, la conexión es casi inevitable para muchos. La forma en que las cosas se dan en el mundo del espectáculo es que a veces, una coincidencia se convierte en la historia más creíble y jugosa. También es importante hablar de la parte de amor secreto. En el caso de Ande Erçel, ella ha sido muy reservada con sus relaciones. Incluso cuando estuvo con Kerem Bürsin, mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque la atención mediática era inmensa. Esto podría indicar que Ande prefiere mantener su vida amorosa fuera del foco público, y si tuviera un nuevo amor, sería natural que quisiera protegerlo y mantenerlo secreto, hasta que se sintiera cómoda compartiéndolo. El collar, en este sentido, sería una forma sutil y personal de llevar consigo ese afecto sin revelarlo explícitamente. Ahora, ¿qué nos dice todo esto sobre Ande Erçel como persona y como figura pública? Nos muestra a una mujer que, a pesar de su fama mundial, valora las conexiones personales. Nos muestra a alguien que quizás guarda ciertos afectos en su corazón y los lleva consigo de forma discreta. Y nos muestra a una artista que, sin quererlo o queriéndolo, genera un magnetismo tal que hasta un simple accesorio se convierte en una noticia de primera plana. La belleza de este tipo de historias es que nos invitan a especular, a fantasear, a debatir. ¿Es una simple coincidencia? ¿Es una pista deliberada? ¿Es un mensaje para alguien específico? La verdad es que hasta que Ande Erçel no decida compartirlo directamente, viviremos en un mar de interpretaciones. Y eso, en cierto modo, es parte de la magia del estrellato. Si analizamos la trayectoria de Ande Erçel, vemos a una mujer que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Ha demostrado su talento actoral, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Y su vida personal, aunque objeto de interés, no debería eclipsar su carrera. Sin embargo, es innegable que sus relaciones han sido un tema recurrente en su biografía mediática. El collar con la K es un ejemplo perfecto de cómo un detalle aparentemente insignificante puede convertirse en el centro de atención cuando se trata de una celebridad. Es un recordatorio de que para el público las estrellas son más que sus personajes, son personas con vidas complejas, con amores, desamores y misterios. Y nosotros como espectadores nos convertimos en detectives, buscando pistas y descifrando significados.
Así que, para resumir, la famosa K en el collar de Undercell ha sido objeto de intensas especulaciones, apuntando principalmente a una posible conexión con su excompañero de reparto, Kerem Bürsin, o a un nuevo amor secreto. Las evasivas pero significativas respuestas de Ande ante las preguntas sobre el collar han alimentado estas teorías, convirtiendo un simple accesorio en un símbolo de esperanza y misterio para sus seguidores. La interpretación de que es su amor secreto se basa en esta combinación de factores: la popularidad de su relación pasada, la letra K que coincide, y su tendencia a mantener ciertos aspectos de su vida privada con discreción. Ha sido un viaje fascinante desgranar este pequeño misterio. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Undercell y sus secretos. Agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la K es por Kerem? ¿O tienen otra teoría? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, asterisco suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.